era señal de que otros amores o aspiraciones estaban en juego. En efecto, en la escuela tenía muchas compañeras y comprometido como estaba en el círculo teatral escolar, no faltaban diversas posibilidades de encuentros con chicos y chicas. Sin embargo, el problema no era este. En aquel tiempo estaba completamente fascinado por la literatura y en especial por la dramática y el teatro. Bueno, como vemos, cuando él es un joven, muchas personas piensan que él es una persona destinada a la vida religiosa. Él no lo veía así en ese momento, sobre todo porque ni tampoco, digamos, estaba embarcado en amores con una chica, como cuenta aquí, sino que sobre todo estaba fascinado con el teatro en ese momento, con la literatura. Estaba, digamos, inmerso en el mundo literario. Y lo que les estaba haciendo a la idea es, pues, que él quería ser actor el día de mañana, ¿no? Aquí vemos una imagen bastante bonita. Está él en el centro, vestido para una obra de teatro, y dos muchachas a sus dos lados, que también participaban en este grupo de teatro, ¿no? Este texto, además, el que acabo de leer, lo que muestra es que tenía amigas, muy buenas amigas además, ¿no? A las que respetaba pues como compañeras y como personas, a fin de cuentas. Y sobre todo ese texto nos ha mostrado que su amor en ese momento, entre comillas, era su vocación de actor, ¿no? Aquí le vemos en otra foto de esta época. Como ya he dicho, pues este teatro rapsódico era un movimiento de resistencia porque cuando Polonia fue invadida por los nazis, en cierta manera lo que ellos hacían era reunirse en las casas particulares para seguir representando obras de teatro que tuvieran que ver con sus autores clásicos y con sus contemporáneos también. En cierta manera era como no dejar que la invasión alemana dominase su propia cultura, ¿no? Ellos sabían que de cierta manera lo que ellos eran dependía de su lengua, de sus raíces, de su cultura en general, con lo cual no, su idea era que esta práctica del teatro y esta recitación de la poesía, en cierta manera, era una salvación de la cultura. Bueno, pues esta labor heroica fue realizada por este muchacho, ¿no? Tan joven. Y en ese grupo, como ya he dicho, también había chicas, ¿no? Durante la guerra muere su padre también, su hermano ya había muerto, su hermano, como he dicho antes, era médico, y se muere, es curioso recordarlo ahora en el contexto que acabamos nosotros de pasar, cuando asiste a enfermos, es decir, que él se muere contagiado. Es como uno de estos médicos heroicos que por lo menos en España hemos tenido muchos, que durante estos meses anteriores pues, se han dedicado a cumplir realmente su trabajo hasta el fondo, hasta el final, y han muerto en ello. Bueno, pues el hermano de Carlos Wojtyla, el hermano mayor de Carlos Wojtyla, también muere de esta manera. ¿Qué es lo que va a hacer este muchacho de 20 años que se ha quedado solo en la vida? Que tiene una vocación teatral muy fuerte, que tiene también muchísima fe en Dios, eso hay que decirlo, pero que se ha quedado solo. Bueno, pues lo que va a hacer sobre todo es desarrollar lazos de amistad y sobre todo con chicas también. Esto lo ha recordado también él en su libro, Don y Misterio, y dice así: empecé a estudiar francés gracias a la señora Jadwiga Lebach. Sofía Pognac nos invitaba a conciertos organizados en casa. De ese modo, el periodo oscuro de la guerra y de la ocupación fue iluminado por la luz de la belleza, que se irradia desde la música y la poesía. Como vemos, para él va a ser muy importante también la amistad con chicas, no solamente con los chicos, sino la amistad con las chicas. Y ya vemos que su recuerdo de la guerra sobre todo está marcado por esto, ¿no? Por la capacidad artística que tenían esas chicas de tocar el piano, de hablar idiomas en francés. O sea que, como vemos, sus amistades femeninas han sido bastante buenas también, han sido chicas de mucha calidad. O sea que los tiempos de la guerra para él pues, fueron sobre todo una ocasión para aumentar sus amistades femeninas, ¿no? Como ya sabemos, los alemanes invaden Polonia a finales del año 1939. En la vida de Karl Wojtyla esto significa que él iba a empezar su segundo año de carrera, es decir, que él, que hubiera cursado toda la carrera de filología eslava, solamente va a poder cursar el primer año. Pero de ese primer año sí que tenemos testimonios de compañeras de clase. Y fijaos lo que nos dice una compañera suya en la Universidad de Cracovia, que después fue profesora en esa misma universidad, profesora de idiomas. Esta profesora, que se llamaba María Bobrovnica, dice así de él: fuimos compañeros de estudios en la universidad hace más de 40 años. Éramos muy buenos amigos y seguimos siéndolo. Yo le tuteo siempre y ahora, desde que fue elegido papá, sigo haciéndolo porque él me lo pide. Fue un compañero excepcional.
Es importante esto, ¿no? Que ya con estos años era un chico muy maduro, era un chico muy respetuoso, pero sobre todo era muy buen amigo de sus amigas. Muy inteligente, simpático, amable con todo el mundo. Todavía no era sacerdote, le apasionaba todo y era capaz de hacer cualquier cosa. Podía haber triunfado en cualquier cosa que se hubiese propuesto hacer en la vida. Bueno, pues vemos que es un breve texto, pero muy intenso. Nos refleja muy bien cómo sería esta personalidad tan madura, ¿no? El cuarto aspecto sería analizar cómo se ha encontrado con mujeres muy valiosas, con mujeres muy valientes, este hombre que fue Karol Wojtyla, y sobre todo por su labor como sacerdote católico en una cultura eminentemente comunista. En los difíciles años de la Segunda Guerra Mundial es cuando fragua realmente su vocación. Como sabemos, él tiene que abandonar la universidad, se pone a trabajar para evitar ser deportado, se va a trabajar a una fábrica donde, digamos, ha trabajado manualmente como un obrero, y es en ese contexto, sobre todo leyendo nuestra poesía mística, a San Juan de la Cruz, cuando se da cuenta de que su vocación es el servicio a los demás, en el sacerdocio. Bueno, pues esto lo ha contado la película que se titula Karol, el hombre que se convirtió en papa. Es una película bastante recomendable este año, que se está cumpliendo el centenario de su nacimiento. Y cuando es ordenado sacerdote, el 1 de noviembre de 1946, es enviado a una parroquia que se llama San Florian. Y allí se va a dedicar sobre todo al apostolado con jóvenes universitarios. Importante, porque efectivamente él ha sido un hombre célibe, pero también ha tenido experiencia de la mujer en este sentido, como un sacerdote que se encarga de jóvenes, de chicas también. En este contexto va a ser muy importante que la cultura en general es comunista. Y como ya he dicho antes, el comunismo tiene una visión muy materialista de la sexualidad y también de la persona humana. Considera que la persona humana solamente tiene prácticamente necesidades materiales, no tiene necesidades de otro tipo. Digamos como que la vida se juega solamente aquí, en la vida terrena. Con lo cual, digamos, no va a entender muy bien un amor para siempre, por ejemplo, no va a entender muy bien la entrega de los padres hacia sus hijos. Bueno, pues en este contexto tan materialista y tan reduccionista, Carlos Wojtyla se va a dedicar a atender espiritualmente a chicas también a chicos, pero repito, lo que nosotros estamos analizando aquí es hasta qué punto le ha tenido experiencia de la mujer, ¿no? Él se dio cuenta muy pronto de que una de las áreas en las que era necesario incidir en este contexto de cultura comunista, pues era sobre todo la educación en el amor. Y él lo ha contado también directamente en uno de sus libros. Dice así: esta vocación al amor es de modo natural el elemento más íntimamente unido a los jóvenes. Como sacerdote me di muy pronto cuenta de esto. Sentía una llamada interior en esta dirección. Hay que preparar a los jóvenes para el matrimonio. Hay que enseñarles el amor. O sea que, como vemos, eres un hombre que no se iba a casar nunca, su vocación era esa, pero en el fondo estaba muy cercano a las parejas que sí que lo iban a hacer y a los chicos y las chicas que, digamos, tenían otra vocación distinta a la suya. Y él, desde su posición, pues, digamos, va a entender esa entrega total y las va a acompañar también. O sea que esto es, en cierta manera, una experiencia indirecta sobre cómo es la mujer y una experiencia también indirecta sobre cómo es el amor humano, aunque él no lo haya vivido directamente. Esto hay que señalarlo bien una y otra vez, repito, porque los tópicos en los que estamos viviendo todo el tiempo son simples y a veces no tienen en cuenta experiencias complejas como esta, ¿no? Piensan que porque un hombre sea célibe no tiene mucha experiencia de la mujer, no es cierto. Ya vemos que, aunque un hombre sea célibe, como es su caso, pues tiene una experiencia bastante intensa de la mujer, incluso más intensa, más profunda que la que pueda tener un hombre que sí que es casado. Bueno, pues dice él así: siendo aún un joven sacerdote, aprendí a amar el amor humano. Si se ama el amor humano, nace también la viva necesidad de dedicar todas las fuerzas a la búsqueda de un amor hermoso, porque el amor es hermoso. Esto lo remarco porque, repito, él está llevando esta labor en una cultura que es comunista, que no tiene para nada estas ideas. Para el comunismo es que ni siquiera existe el amor. Eh, para ellos lo único que existe es la atracción de los cuerpos, la atracción biológica, pero no existe propiamente el amor. Bueno, pues Karol Wojtyla se va a tener que enfrentar a este contexto tan materialista y tan deshumanizado. Y sobre todo se va a dedicar a esto, a enseñar a los jóvenes el amor, porque piensa que es efectivamente la clave. Los jóvenes, en el fondo, buscan siempre la belleza del amor, quieren que su amor sea bello. En lo profundo del corazón desean un amor hermoso y puro. Esto es válido tanto para los chicos como para las chicas.
como vemos, la experiencia que ha tenido Karol Wojtyla de la mujer ha sido realmente muy inteligente y muy profunda. Aquí le vemos rodeado de muchas chicas, imaginamos que polacas, y desde luego pues les va a conocer a la mujer desde uno de los flancos más delicados, como podríamos decir que es su afectividad, ¿no? Hay un documento que muestra hasta qué punto él era consciente de que hay que educar en el amor, que no es una cosa que nos sobrevenga del cielo y ya está, o que nos caiga como nos cae la lluvia, sino que es una educación que hay que acometer y que además es difícil. Este documento se llama Conversación con las jóvenes y es el fruto de unos ejercicios espirituales que él impartió para jóvenes que eran chicos y chicas. Es decir, iban allí y él de alguna manera les daba las meditaciones a los dos juntos, tanto a chicos como a chicas. Pero había una en la cual él les separaba, solamente en esta, él les separaba. Y entonces en estas conversaciones nosotros podemos ver qué es lo que les dijo a los chicos y qué es lo que, a diferencia de eso, les dijo a las chicas. En estas conversaciones, podemos decir, bueno, son conversaciones, pero en realidad hablaba él, porque era una meditación de unos ejercicios espirituales, ¿no? ¿Qué les dice en esta meditación a las chicas? Pues sobre todo les dice que las chicas en general tienen que aprender autonomía interior. ¿Y cómo se aprende esto? Pues cuando se acercan a Cristo. Yo sé que puede sorprender esto, porque hoy día también existe este tópico, que cuando las mujeres se acercan al cristianismo, en cierta manera se quedan atrapadas o se quedan subyugadas porque el cristianismo no favorece su progreso. Bueno, pues lo que él llega a decir en esta meditación es exactamente lo contrario. La mujer gana en libertad, la mujer gana en autonomía interior cuando se acerca a Cristo. Y él la hace verdaderamente libre, porque la enfrenta consigo misma, hace que viva en autenticidad, que no se pueda conformar con una vida falsa, sino que cuando la mujer se acerca a Cristo le, digamos, empuja a que viva una vida auténtica. Y además les dice otra cosa muy interesante, muy inteligente. Les dice que ellas, las chicas, son las que tienen que educar al hombre. ¿Y educarles en qué? Porque nosotros podríamos decir, bueno, pero los chicos también tienen cabeza, ¿no? O tienen inteligencia. Bueno, pues lo que les dice es que tienen que educar al hombre para que él sea consciente de que ellas, su corporeidad, no es un objeto de placer, sino que les tiene que ir educando poco a poco para que él se vaya dando cuenta, para que el chico se vaya dando cuenta de que ellas son un sujeto igual que el hombre, igual que el varón. Como vemos, es una meditación bastante interesante y, repito, muy inteligente, porque él se da cuenta de hasta qué punto los chicos y las chicas tenemos psicología distinta. He sacado aquí un texto para que os deis cuenta de hasta qué punto es profundo lo que está diciendo en esa meditación. Dice así: ella, refiriéndose a la mujer, a cualquier mujer, necesita la emancipación interior, que hace que la mujer pueda, en el amor, estar al lado del hombre como compañera. Debéis estar preparadas, se trata de algo verdaderamente difícil. No es un ingenuo. Carbotigua, que acompañaba a jóvenes, pero acompañaba también a matrimonios ya maduros, se daba cuenta perfectamente de que estar conviviendo día y noche con una persona es algo difícil, es algo muy duro y no puede uno andar en las nubes. No, no, es difícil, la convivencia es difícil y a lo mejor llega un momento en el que uno tiene las ganas de tirarle los trastos a la cabeza al otro. Pero sin embargo lo que dice es esto: eres tú, chica, quien tiene que educar al hombre para que sea consciente de que el amor es difícil y el amor hay que labrarlo cada día. No es algo que venga dado, sino que uno lo tiene que trabajar cada día. Debéis estar preparadas, se trata de algo verdaderamente difícil, de un deber erizado de dificultades. Y he subrayado esto porque me parece que resume muy bien lo que él dice en esta meditación. Educar al hombre, educarle en el amor y en el amor noble. Educarle a fondo en estas verdades. Esto significa que la mujer sea persona y no solamente un objeto. Por eso hay que hablar de estas cosas exhaustivamente y a tiempo, cuando todavía andáis entre los fascículos y los libros de la universidad o entre los textos del liceo. O sea, él piensa que en realidad hay que hacerle pensar a las chicas sobre estos temas difíciles cuando están todavía en un periodo de crecimiento, cuando están intentando ver qué es lo que quieren hacer con su vida. Porque si esto se lo empiezan a plantear mucho más tarde, quizá ya sea, digamos, demasiado tarde, ¿no? Es bueno que la mujer encuentre un espacio para sí misma, para pensar esto, para planteárselo a fondo, ¿no? De cómo quiere ella que sea la persona con la que quiere compartir su vida siempre.
pero como vemos, este es un poco su mensaje, ¿no? Hay que educar al hombre, porque el hombre quizá va a tender a, digamos, vivir el amor de una forma un poco más dejada, no una manera entregada del día a día, y hay que educarle en el amor y además en el amor noble, no en cualquier amor, porque los amores pueden ser también insuficientes, pueden ser infantiles, pueden ser egoístas, no. Del amor del que él está hablando aquí es del amor noble, al cual el ser humano puede llegar, pero a base de esfuerzo. Bueno, además de dedicarse a la educación de los jóvenes y de las jóvenes, me gustaría hablar de otra experiencia que él ha tenido, otra experiencia femenina que él ha tenido siendo sacerdote católico en una cultura comunista. Precisamente por su labor de sacerdote, él tuvo contacto con ciertas mujeres laicas, con algunas mujeres que, digamos, estaban completamente dedicadas a su labor profesional y que llevaron a cabo unas atenciones, incluso apostolados, que eran pues difíciles para otras personas, ¿no? Es el caso que vemos en la imagen. Es esta enfermera que se llamaba Hanna Czarnowska, no sé si se pronuncia así, porque en polaco yo no sé, pero el caso es que es una mujer muy interesante, que también da idea del perfil de mujeres polacas, de mujeres tan fuertes, de una fuerte personalidad que él se encontró en estos años. Esta mujer, eh, pues digamos, se había dedicado no solamente a ser ella enfermera, se había ido a estudiar a París, se había ido a estudiar a Bélgica también, sino que además fue profesora de enfermeras. Ella creó digamos, una escuela en la cual educaba enfermeras y además fue la fundadora de una revista que se llamaba Polonia Enfermera. Fue una mujer muy importante en esos años, no solamente por esta labor profesional, sino además por su perfil humano. Resulta que había perdido a su padre porque los nazis lo habían matado. Como sabemos, hicieron una especie de purga en la universidad y como el padre de Hanna era profesor allí, pues digamos que ella perdió a su padre a causa de los nazis. Pero es que además también perdió un hermano a causa de los soviéticos, de los rusos, porque creo que era militar y lo mataron en una matanza colectiva de militares de un sitio que se llama Katyn. Bueno, pues Hanna, en vez de dejarse comer por el resentimiento, podríamos decir, o encerrarse en el odio, fue una mujer que dedicó su vida, dedicó todo su tiempo, repito, al cuidado de los demás. Y en este contexto tan difícil que tuvo que vivir Polonia, de purgas, de matanzas, de tanta violencia, pues fue una mujer que se dedicó a cuidar a los demás y sobre todo se dedicó a ir a los lugares más difíciles. Ella tenía familia germano-polaca y en cierta manera es como que esto le daba acceso a lugares a los que otros polacos no hubieran podido llegar. De manera que fue todo un ejemplo de una persona con una moral muy fuerte, una mujer con un carácter impresionante, con una fortaleza muy grande y en cierta manera esto es lo que explica que años adelante pues se la beatificase, ¿no? Vale. Además de dedicarse pues, a estas labores pastorales, sí que me gustaría señalar una experiencia bastante novedosa, que es el movimiento familiar que se llama en polaco środowisko. Quiere decir algo así como entorno, y es un movimiento en el cual unas 200 personas en total, sobre todo familias con niños pequeños, pues se iban durante los meses del verano a la naturaleza, al contacto con la naturaleza. Y allí, pues digamos en estos días que nosotros podríamos decir eran de vacaciones, se dedicaban a hablar pues sobre cualquier cosa, ¿no? Sobre películas, sobre libros, sobre el trabajo de cada uno, sobre investigaciones científicas, sobre grupos de jazz. Es interesante tener esto en cuenta porque nos da la idea de que este sacerdote católico en una cultura comunista no tenía, o sea, estaba en su mundo, digamos, ¿no? Conocía la cultura de su época. No era alguien que vivía en la cultura de la Edad Media o en la cultura de los primeros siglos del cristianismo, sino que conocía perfectamente la cultura de su tiempo. Como vemos en ese texto, está citado que estaba al tanto de las investigaciones científicas de su época. Esto es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Las fotos nos muestran pues algunas imágenes en las que sale él con estas familias jóvenes, con niños. Muchos de los matrimonios que iban a este grupo Srodowisco los había celebrado él, les había preparado previamente, tanto a ellos como a ellas, y después además, paulatinamente cuando iban viniendo los hijos, pues él se encargaba de
de bautizarles, incluso se había encargado también de preparar a la madre para el parto. Una de las mujeres que participaban en estos encuentros dijo de él directamente lo siguiente: nos sentíamos completamente libres con él, sin carga alguna. Su presencia nos inducía a expresarnos. Mientras estaba entre nosotros, parecía que todo iba bien. Creíamos que podíamos discutir cualquier problema con él, podíamos hablar de absolutamente cualquier cosa. O sea que el texto, que está dicho, repito, por una mujer que iba a esos encuentros, nos da la idea de que él no era una persona que con su presencia coartase a la mujer, sino que al contrario, lo que favorecía era la comunicación con las mujeres, que de alguna manera las mujeres se sintieran cómodas. Es decir, que teniendo en cuenta todo lo que llevo dicho, podríamos sacar una consecuencia, que es que cuando habla de las mujeres no está teorizando, no está hablando en abstracto, sino que está apoyándose en la experiencia directa que él ha tenido de muchas mujeres concretas, ¿no? A este movimiento de Rodobisco es el que va a dedicar su obra dramática, El taller del orfebre. Como dije antes, él quería ser actor profesional, se va a estudiar a la universidad filología eslava porque eso es lo que quiere ser, actor, pero digamos su vida cambia en el momento en el que él se da cuenta de que su vocación es más bien la entrega a los demás en el sacerdocio, pero no por eso va a abandonar su vocación teatral. Eh, Él va a escribir obras de teatro, como va a ser esta, El taller del orfebre, y en cierta manera se va a dedicar también a la literatura cuando escribe poesía. Bueno, pues esta obra, El taller del orfebre, es una obra de teatro en la que se nos presenta la situación de tres matrimonios diferentes, ¿no? Es una reflexión sobre cuál es el misterio del amor humano. Y en cierta manera en esta obra nos refleja la profunda empatía que tiene Carlos Wojtyła, ¿no? Aunque él no ha sido un hombre casado, aunque él no ha sido padre, pero ha sido un hombre que ha entendido perfectamente cómo es la psicología de la mujer. Bueno, esto es un trabajo que me han hecho mis alumnos de este año, porque yo también les he pedido que leyesen un fragmento. Todos los años les cambio los textos que tienen que leer y este año pues les di un fragmento del taller del orfebre, ¿no? En este caso pues me han hecho un mapa mental bastante bonito explicando pues cuáles son las ideas más importantes que aparecen en ese pequeño texto, ¿no? Y cuál es pues el argumento de la obra. Aquí es un cómic que hicieron también sobre ese fragmento. Entonces vemos ahí a los tres matrimonios, Teresa y Andrés, Ana y Esteban y Mónica y Cristóbal. Cristóbal es el hijo de Teresa y de Andrés y Mónica es la hija de Ana y de Esteban. Entonces, pues en este cómic ellos han intentado expresar las ideas que aparecen en ese breve fragmento de Carlos Wojtyła, ¿no? La última imagen, las dos últimas imágenes son el taller, digamos, el orfebre trabajando en su taller, ese señor que tiene como una especie de gafas en la parte superior de la cabeza, y la última serían Mónica y Cristóbal, que se acercan al taller del orfebre. Entonces lo que se está viendo es cómo, perdón, no son Mónica y Cristóbal, son Teresa y Andrés, cómo su imagen se está reflejando en el cristal del taller del orfebre. Bueno, pues todo esto son imágenes que presenta directamente Carlos Wojtyła en su obra. El último aspecto biográfico que yo quisiera tratar aquí es cómo él ha sido profesor de ética en la universidad y cómo también ha sido promotor intelectual de la mujer. Es decir, que él también le ha dado muchísima importancia a que la mujer esté en el mundo de la cultura, a que sea capaz de, con su manera, con su propia inteligencia, con su razón de mujer, aporte al campo de la cultura. En 1953 él empieza a dar clases de ética en la Universidad Católica de Lublin y los temas de sus cursos, porque esos cursos sí que se han publicado después, nosotros vemos pasar pues, figuras decisivas de la ética occidental. Por ejemplo, Platón, pero también la ética contemporánea, que él había estudiado también muy concienzudamente. Por ejemplo, la ética de Max Scheler, un filósofo alemán de su tiempo. En estos cursos de ética nosotros vamos viendo que él va caminando intelectualmente hacia el tratamiento de la persona. Él va desarrollando poco a poco una corriente filosófica que se llama personalismo, porque lo que intenta es poner a la persona en el centro de su reflexión. Algunos títulos de sus cursos, por ejemplo, Bondad y Valor, Norma y Felicidad y sobre todo Amor y Responsabilidad. Este último título nos da la idea de cuáles son los temas que van apareciendo en sus clases de ética. Porque uno puede pensar, vale, está muy bien tratar la ética de Platón, pero hay cuestiones que también son éticas, que son de nuestro tiempo y que es importante tratar. Bueno, pues él consideraba que el tema del amor humano, de la relación de pareja que existe entre hombres y mujeres, es un asunto ético. No es solamente un asunto antropológico, sino que es un asunto ético.
que es importante tratar en las clases de la universidad. Bueno, pues este curso que trata sobre ética sexual es el que va a dar origen a su libro, que se llama literalmente Amor y Responsabilidad, igual que el curso. Este curso, él dio primero el curso y con ese material escribió el libro. Las primeras personas a las que presentó este borrador del libro fueron a sus propios alumnos y alumnas también. Es decir, que un poco su idea era que su teoría ética no tenía que ser una teoría ética abstracta, sino que él lo que pretendía es que valiese para la práctica, que fuese orientadora para la vida humana, para la vida de los hombres y para la vida de las mujeres también. O sea que aquí vemos que es una experiencia también de la mujer en cierto sentido, ¿no? Esto también es otro cómic sobre este libro, Amor y Responsabilidad, sobre un fragmento del mismo, que trata sobre cómo amar no es usar al otro, ¿vale? Hoy que nosotros vivimos en una cultura muy materialista y muy organicista a veces, hay esta tendencia de considerar que el otro es solamente su cuerpo. Bueno, pues en este capítulo, Carol Wojtyła habla de eso justamente, de cómo amar al otro no es usar al otro, y cómo amar al otro implica una actitud ética mucho más profunda. Bueno, pues esta representación es un poco un resumen de ese fragmento del libro, ¿no? Hay un detalle que muestra cómo Carol Wojtyła además fomentaba el trabajo intelectual de la mujer. Vemos una religiosa en la pantalla que se llamaba Sofía Divica y esta mujer era una religiosa, como vemos, una monja, y estudiaba en sus clases. Carol Wojtyła se dio cuenta de que esta mujer tenía muchísima capacidad para, digamos, la vida intelectual, para la reflexión intelectual, para escribir, y en cierta manera promocionó que se dedicase al ámbito universitario, ¿no? Y que se dedicase sobre todo a la filosofía de la religión. O sea que es un ejemplo de cómo él era completamente consciente de que la vida de la universidad no tiene que ser solamente una reflexión hecha por hombres, por varones, sino que tiene que ser también una reflexión hecha por mujeres, porque así la cultura va a ser completa. Bien, ahora, con todo este recorrido y estos 5 aspectos biográficos que yo he intentado ir explicando paso por paso, podemos entender quizá un poco mejor qué es lo que entiende Carol Wojtyła cuando habla del genio femenino. Hemos dicho al principio que no va del carácter que puede tener alguien, sino que es una expresión que nos recuerda cuando nosotros decimos que, pues, que Einstein es un genio, o que Picasso es un genio, o que Beethoven, que también estamos de centenario este año, en su caso, es un genio, ¿no? Es alguien que tiene un talento muy específico. A esto es a lo que se refiere Carol Wojtyła cuando habla del genio femenino, ¿no? Es una expresión que ha utilizado en varios contextos, sobre todo aparece en su libro Mulieres Dignitatem, que como ya dije antes, trata sobre la dignidad y la vocación de la mujer, y a grandes rasgos lo que él quiere decir cuando habla del genio femenino es lo siguiente: el talento o la sensibilidad que tiene la mujer para atender a lo humano, para, digamos, personalizar, para ver en el otro siempre a una persona, para no desgajar que alguien es un buen profesional, pero que, digamos, hay que dejar la condición personal a un lado. No, la mujer tiene la capacidad para siempre ver en el otro a una persona, además de que sea otras muchas cosas, pero sobre todo tiene esa capacidad de personalizar, ¿no? De tratarle plenamente como una persona. Y además, Carol Wojtyła reconoce que esto es muy importante en un mundo que, como el nuestro, tiende hacia la tecnificación, hacia la cosificación, o peor aún, como en nuestro tiempo, a la sexualización del otro. Él piensa que esta capacidad, este talento que tiene la mujer es muy importante porque, en cierta manera, equilibra esta tendencia un poco enfermiza que tiene nuestro tiempo, ¿no? De considerar al otro solamente por su dimensión biológica. Hay un detalle que muestra esto, cómo él consideraba muy importante la aportación de la mujer, y no solamente en la vida de la humanidad o en la vida de la cultura, sino muy específicamente en la vida de la Iglesia. Él fue elegido en octubre de 1978 y no había pasado ni un mes cuando sucedió el siguiente episodio. El 5 de noviembre se fue a rezar a una iglesia que está en Roma, que se llama Santa María sopra Minerva, es la que se ve en la imagen arriba, y esta iglesia tiene la particularidad de que ahí es donde está enterrada la patrona de Italia, que se llama Santa Catalina de Siena. Esta mujer había sido muy importante en la Edad Media porque había conseguido que en un momento muy delicado, en el cual el Papa no vivía en Roma, sino que vivía en Aviñón, el Papa regresase a Roma. O sea que, como vemos, era una mujer de mucho carácter y además de mucha autoridad también, de autoridad espiritual. De manera que él fue a visitar la tumba de esta mujer, la tumba de Catalina de Siena.
es un gesto bastante bonito y bastante profundo también, porque en cierta manera da idea de que él, que era el nuevo papa, en cierta manera es como que iba a tener en cuenta todo lo que las mujeres habían hecho dentro de la vida de la Iglesia, representadas en esta mujer que fue clave en su momento, ¿no? De hecho, cuando está delante de las reliquias de Catalina de Siena, pues va a reflexionar sobre la hondura con que la misión de las mujeres está inscrita en el misterio de la Iglesia. Y además ahí mismo, en noviembre de 1978, anunció que en adelante él hablaría mucho sobre esta cuestión. Es decir, que el tema de la mujer iba a ser una cuestión muy importante, como de hecho así fue, ¿no? Nosotros que ahora estamos en el año 2020 y que podemos ver en retrospectiva lo que ha sido su pontificado, su largo e intenso pontificado, hay que reconocer que efectivamente lo hizo, ¿no? Sacó a la luz documentos como Mulieres Dignitatem, donde hablaba directamente sobre la mujer, sacó la Carta sobre las mujeres, sacó otro texto que se llamaba Familiaris Consortio, Redentoris Mater, eh, acometió una ingente cantidad de beatificaciones y canonizaciones de santas, proclamó 3 patronas de Europa en 1999, o sea que la lista podría ser bastante interminable. La atención que ha prestado, digamos, a la mujer dentro de la Iglesia ha sido muy importante, ha sido bastante profunda, ¿no? Y además, la visión que tenía sobre la mujer no se refería solamente al pasado, a lo que habían hecho las mujeres, pues como he dicho, como pasaba con Santa Catalina de Siena en la Edad Media, sino que también él, digamos, tenía ojos para los problemas que tenían las mujeres de su tiempo. Digamos como que él se daba cuenta de que la aportación de la mujer no solamente había sido importante en la iglesia del pasado, sino que también tenía que ser importante en la iglesia de su momento, en la iglesia del presente, ¿no? Con enorme visión de futuro, a la Conferencia Mundial de la Mujer que se realizó en Pekín en el año de 1995, pues envió una delegación de la Santa Sede y esa delegación estaba presidida por una mujer, que es la que se ve en la pantalla ahora. Esta mujer, Jane Hatland Matlary, es una profesora de Ciencias Políticas en Oslo, en Noruega. Había sido miembro de la Secretaría de Estado de su país y además era experta en integración europea y miembro del Pontificio Consejo para la Familia. Además, hay que añadir que estaba casada y que es madre de 4 hijos. O sea que, como vemos, Carlos Botigua se daba cuenta de que los problemas de la mujer también iban en este sentido, de que era importante hacer ver que la Iglesia está por la labor de que la mujer se dedique también a cuestiones sociales, a cuestiones políticas, a cuestiones, digamos, de la comunidad humana en general. No solamente al cuidado, digamos, más privado, más familiar, sino también como esta mujer a un nivel más amplio, más colectivo, ¿no? Y además, como seguramente sabemos, esa conferencia de Pekín fue bastante clave en, digamos, los proyectos globalistas en los cuales estamos mucho más inmersos ahora. O sea, Carlos Boitiga se dio cuenta desde el principio de que era muy importante que allí hubiese una presencia femenina, digamos, representando a la Santa Sede. Una mujer inteligente, una mujer formada, una mujer con autoridad como era esta, para representar a la Santa Sede, para que allí todo el mundo pudiera darse cuenta de que la posición que tiene la Santa Sede sobre la mujer y sobre los asuntos familiares es una posición humanizante, mientras que la posición que obtenían otros era una posición deshumanizante, por ejemplo, con el fomento del aborto, con el fomento de un montón de cuestiones que deshumanizan completamente a la mujer. También utilizó la expresión en otros contextos. Por ejemplo, aquí vemos a una escritora y política italiana que se llama María Antonieta Matteucci, y esta política o esta escritora estaba buscando material porque quería escribir un libro sobre Europa en general. Y se encontró con las publicaciones que había hecho Juan Pablo II sobre este continente, sobre su propio continente, que es Europa. Y entonces consiguió una entrevista directamente con él. Después de esta entrevista, lo que dijo Juan Pablo II sobre ella fue lo siguiente: me ha gustado recibir a esta intelectual que se ocupa de Europa. Valoro a las mujeres que estudian, que escriben, que enseñan y se comprometen. Esto es literalmente lo que piensa un papa contemporáneo sobre la mujer, que no quiere para nada que la mujer esté encerrada, ni quiere para nada que la mujer sea una tonta, sino que lo que quiere realmente la Iglesia de la mujer es esto: las mujeres que se comprometen, que escriben, que piensan, las mujeres que ejercen su inteligencia femenina. A ella misma le dijo en una ocasión: yo creo en el genio de las mujeres. Incluso también le dijo
Incluso en los periodos más oscuros se encuentra ese genio que es la levadura del progreso humano y de la historia. O sea, la mujer es la que consigue, digamos, fermentar a la masa para que la masa crezca y para que la masa sea realmente humana y para que la historia siga. O sea que esta expresión como tal de genio femenino es utilizada por Juan Pablo II expresando la resistencia que tiene la mujer, la especial resistencia que tiene la mujer a ser despersonalizada, a que se despersonalice a las personas que están cerca de ella e incluso a dejarse arrastrar por parámetros que son solamente pragmáticos o utilitarios. Genio femenino significa eso, la capacidad que tiene la mujer para no actuar solo con unos intereses utilitarios, sino para actuar por intereses plenamente humanos. O sea que cuando Karol Wojtyła se refiere al genio femenino, sobre todo se está refiriendo a esto, a la resistencia humanizante que tiene la mujer. Y además no solamente en un sentido privado o familiar, como ya he comentado antes, sino también en un sentido social y colectivo. Hay unas cuantas figuras en la historia de Polonia que avalan justamente esto. Figuras de mujeres que nosotros podríamos decir son maravillosas porque tienen una personalidad apabullante. Una de ellas es la reina Eduvigis de Cracovia, que es la que tenemos en la pantalla ahora, y sobre ella escribió un historiador lo siguiente: tenía una cara muy hermosa, pero más hermosas aún eran su moralidad y sus virtudes. O sea, como vemos, era muy bonita, era bastante guapa, pero además era guapa por dentro. Tenía una moral, tenía un alma muy bonita. Había sido reina muy pronto, había heredado el trono de su padre con apenas 10 años de edad y desde que fue coronada como reina de Polonia, pues fue una mujer que se dedicó sobre todo a sus súbditos, se dedicó a que tuvieran una vida realmente mejor, ¿no? Era una persona que era conocida por su fervor religioso, pero también por la sensibilidad que tenían sus súbditos. Quería que les fuese bien, digamos, ¿no? Y además realizó grandes obras de caridad y de atención a los desamparados. Bueno, pues cuando Karol Wojtyła habla del genio femenino, está pensando en cierta manera en mujeres como esta, que no solamente realizan esa resistencia humanizante en su círculo privado, familiar, sino que además la realizan también en un contexto más colectivo, en un contexto social. A esta reina, Eduvigis de Cracovia la recuerda en el libro de Mulieres Dignitatem, pero también recuerda a otras muchas mujeres. En este libro dice así: en cada época y en cada país encontramos numerosas mujeres perfectas, que a pesar de las persecuciones, dificultades o discriminaciones han participado en la misión de la Iglesia. Basta mencionar a Mónica, madre de Agustín, a Macrina, Olga de Kiev, Matilde de Toscana, Eduvigis de Silesia, Eduvigis de Cracovia, Isabel de Turingia, Brígida de Suecia, Juana de Arco, Rosa de Lima, Elizabeth Seton y Mary Ward. Como vemos, pues es un panorama que abarca muchas diferentes épocas, ¿no? Lo que dije el otro día, es que me dio una impresión de que la persona que luego me hizo esas preguntas tan extrañas al final de la conferencia no había estado escuchando nada de todo esto. Karol Wojtyła o la Iglesia en general no pretende que las mujeres sean solamente como la Virgen María. Claro que es un modelo para todas las mujeres, por muchas cuestiones que ahora explicaré, pero el caso es que cuando la Iglesia habla de la mujer, habla de todas estas mujeres, que algunas de ellas han tenido unas situaciones en sus países completamente difíciles y algunas de ellas, como por ejemplo Mary Ward, ha sido una mujer visionaria que se ha dado cuenta de hasta qué punto era importante decantarse y fomentar la educación de la mujer. O sea que esto hay que tenerlo totalmente en cuenta. Bueno, también he incluido aquí dos mujeres que no aparecen en este listado, pero que han sido dos mujeres importantísimas para la vida de Europa. La primera es Hildegard von Bingen, que fue una mujer impresionante. Fue abadesa, fue escritora, compositora, naturalista, una mujer que, digamos, cultivó todos los saberes de su época conocidos, ¿no? Y después tenemos a una mujer quizá más cercana para nosotros, todos los que hablamos español, que es Teresa de Ávila, una mujer sin la cual no se puede entender el siglo XVI español, que ha sido un siglo configurador de las ideas de Occidente, y también es una mujer clave en la Reforma Católica. Bueno, pues vamos a analizar ahora un poco más de cerca, qué es lo que dicen Mulieres Dignitatem sobre la mujer en concreto. Lo primero que hay que decir es que es una carta, la escribe Karol Wojtyła en el año 1988, porque ese año, como vemos, estaba unos cuantos años antes del año 2000, que era el año jubilar, en el que se celebraban pues, los 2000 años del cristianismo, y este año de 1988 es, según la tradición, digamos, el año en el que se celebraría
el nacimiento de la Virgen María, ¿no? Una jovencita cuando dio a luz a su hijo. No sabemos si ella tenía esos años cuando dio a luz a Jesús, pero el caso es que la tradición nos dice más o menos esto, ¿no? Bueno, pues utilizando este año jubilar, antes del año 2000, que también era un año jubilar, pues Karol Wojtyła desarrolla esta reflexión sobre la mujer, ¿no? La presenta como una meditación y sobre todo su intención es conectar con el mensaje final del Concilio Vaticano II, una reunión de la Iglesia Universal en la cual él también había participado de unos años antes. Este mensaje final del Concilio Vaticano II había incidido muy directamente sobre qué papel tenía la mujer dentro de la vida de la Iglesia y dentro de la vida de las sociedades también. Entonces, en cierta manera, es como que Juan Pablo II, con esta carta de Mulieris Dignitate, quería conectar con ese mensaje del Concilio Vaticano II. Este mensaje decía así literalmente: ha llegado la hora en que la vocación de la mujer se cumple en plenitud, la hora en que la mujer adquiere en el mundo una influencia, un peso, un poder jamás alcanzados hasta ahora. Por eso, en este momento en que la humanidad conoce una mutación tan profunda, las mujeres llenas del espíritu del Evangelio pueden ayudar tanto a que la humanidad no decaiga. La frase es interesante porque nos da una idea de que la humanidad puede decaer, de que la humanidad se puede dedicar a cosas tan peregrinas y tan deshumanizantes que realmente puede estar en peligro de decaer, ¿no? Bueno, pues según el Concilio Vaticano II, según este texto, tenían enorme confianza en que la mujer puede colaborar para que la humanidad no decaiga, para que la humanidad no se despersonalice, no se embrutezca. Este es el mensaje final del Concilio Vaticano II, ¿no? Además, en Mulieris Dignitatem también Juan Pablo II recuerda la aportación de Pablo VI, uno de sus papas antecesores, quien también recordaba el papel de la mujer dentro del cristianismo, ¿no? Y dice así: en efecto, en el cristianismo, más que en cualquier otra religión, la mujer tiene desde los orígenes un estatuto especial de dignidad, del cual el Nuevo Testamento da testimonio en no pocos de sus importantes aspectos. Es evidente que la mujer está llamada a formar parte de la estructura viva y operante del cristianismo, de un modo tan prominente que acaso no se hayan todavía puesto en evidencia todas sus virtualidades. O sea, aquí este papa en concreto, Pablo VI, estaba siendo completamente consciente de que la mujer tenía un protagonismo importante. Lo había tenido en los comienzos del cristianismo, pero también lo tenía aquí, en este momento histórico en el que él estaba viviendo. Y en cierta manera la Iglesia en general tenía que ser consciente de esto, de hasta qué punto la mujer tiene una aportación muy importante, ¿no? Bueno, esta imagen nos recuerda algo decisivo, y es el hecho de que la mujer tiene un puesto absolutamente central en el cristianismo. Puede resultar una obviedad, pero si lo comparamos con el puesto que tiene la mujer en otras religiones, incluso en las monoteístas, pues la verdad es que salimos ganando todos los que somos cristianos. Porque el puesto que tiene la mujer en otras religiones, repito, incluso las monoteístas, no es demasiado central. De hecho, en algunas es bastante periférico. Bueno, dentro del cristianismo, pues es la mujer la que tiene un puesto central, un puesto clave. Cuando Dios idea una manera en la cual estar cercano a los hombres, la manera que se le ocurre es hacerse un humano como los otros humanos, es decir, hacerse un niño pequeño. ¿Cómo se hace un niño pequeño? Pues pasando por el vientre de una mujer. Bien, esta es la manera en la que ha elegido Dios para, digamos, salir al encuentro del ser humano, ¿no? Dios se ha mostrado como un niño, como un ser indefenso, y como cualquier niño lo que requiere pues es cuidado y es ternura. Esto es lo que él ha querido primariamente del ser humano, ¿no? Y ha querido, pues digamos, tener una madre que ejerciese con él justamente esta labor de cuidado y de ternura. Esto es central en el cristianismo. A lo mejor nosotros decimos la palabra iglesia y pensamos en esa reunión de los obispos que he enseñado antes, el Concilio Vaticano II, pero en realidad decir cristianismo debería evocarnos esta imagen, la que estamos viendo ahora. Una madre cuidando de su bebé, porque esta es, digamos, este fue el comienzo del cristianismo. Una madre que ejerce esa labor de cuidado, de empatía, de ternura con su bebé pequeño, que es incapaz de valerse por sí mismo, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Pues porque lo femenino es absolutamente clave dentro del cristianismo. No podemos prescindir de lo femenino si queremos entender cuáles son los planes de Dios para la humanidad. Y además hay que tener en cuenta que el cristianismo se desarrolla en un contexto, en cierta manera, mediterráneo. Es decir, que tiene que contar con qué es lo que piensan los griegos sobre el ser humano. Los griegos, los antiguos griegos, los filósofos, siempre pensaron que el hombre estándar era el varón.
no tenían muy en cuenta cómo es la forma de ser persona de la mujer. Es el cristianismo quien podemos decir que nivela ese desequilibrio que tiene la mente griega, que en cierta manera piensa que el hombre varón es la forma estándar de ser hombre porque él es el que ejerce la inteligencia, porque él es el que tiene, digamos, la razón plena, mientras que la mujer tendría una forma de razón un poco más imperfecta. Bueno, pues repito, el cristianismo viene a equilibrar esa balanza que estaba completamente desequilibrada por la filosofía griega. En el cristianismo va a ser más bien la mujer la que significa el parámetro de todo el género humano. Hay que tener en cuenta que Juan Pablo II recuerda en este libro, Mulieres Dignitatem, que Dios no es ni masculino ni femenino. Es decir, que Dios, digamos, está por encima de esas categorías que corresponden al género humano como tal. Esta imagen que vemos ahora es un recorte de un cuadro que va sobre la parábola del hijo pródigo, y es el momento en el que el hijo pródigo vuelve a la casa y se encuentra con su padre, que estaba ávido de su regreso. Estaba todos los días yendo al camino a ver si su hijo aparecía. Bueno, pues este momento en el que el padre misericordioso abraza a su hijo pródigo, al hijo, digamos, perdido y recobrado, nos muestra dos manos muy diferentes. Una mano, podríamos decir, es una mano mucho más firme, mucho más masculina, mucho más, digamos, aprensiva, y la otra es una mano mucho más delicada. Podríamos decir que es una mano femenina, ¿no? Bueno, esta imagen que pintó Rembrandt, en cierta manera, nos expresa esta idea que aparece en el libro de Juan Pablo II, que Dios no es ni masculino ni femenino. Estas categorías son un poco difíciles, digamos, es un poco difícil para nosotros abstraerse de ellas, pero en cierta manera en un lenguaje teológico deberíamos tenerlo en cuenta todo el tiempo, ¿no? Nosotros, personas que somos seres corpóreas y sexuadas, nos cuesta un poco pensar una manera de ser persona que no sea así. Pero el hecho es que Dios, que es un ser personal, no es ni masculino ni femenino, ¿no? Y es cierto, como también dice Juan Pablo II, que en las Sagradas Escrituras pues a veces se habla de Dios con cualidades masculinas, pero a veces también se habla de Dios con cualidades femeninas, ¿no? Pero en cierta manera esto nos aclara la idea de que la mujer no es menos semejanza de Dios por ser mujer. En el texto del Génesis pues se expresa esta idea, ¿no? De que Dios crea al hombre en general, al hombre y a la mujer, como imagen y semejanza. La mujer también es imagen y semejanza de Dios, de una manera un poco distinta al hombre, pero de hecho también es imagen y semejanza de Dios. Bueno, aquí hay otro texto que nos aclara que efectivamente la mujer es clave dentro del cristianismo. No se puede obviar que una manera de ser persona es también la femenina. La Biblia nos persuade del hecho de que no se puede lograr una auténtica hermenéutica del hombre, de lo que es humano, sin una adecuada referencia a lo que es femenino. En la cultura griega puede suceder esto, que se puede entender lo humano solamente teniendo en cuenta lo que es masculino, pero en el cristianismo de ninguna de las maneras, ¿no? En la imagen vemos aquí la Pietà de Miguel Ángel, que está en el Vaticano. Es una de las mejores esculturas de toda la historia del arte y es una imagen que nos intenta expresar hasta qué punto la mujer es colaboradora de Dios, porque en cierta manera participa del sufrimiento, participa de su labor salvadora. Es una idea bastante llamativa del cristianismo, ¿no? De cómo la mujer puede participar de la obra salvífica de Dios con su sufrimiento. Vale, el hecho es que la unión más estrecha que ha tenido la humanidad con Dios ha sido la que ha tenido una mujer con Dios, que es la que ha tenido la Madre de Dios, ¿no? Esto no lo deberíamos olvidar nunca. Así como el hecho de que María fue una mujer libre cuando dice que sí a Dios y cuando acepta, digamos, formar parte de su plan. Y la voluntad y la apertura con la cual María dice que sí a Dios, en cierta manera, es la que va a predicar después Jesús. No tengo mucho tiempo para meterme mucho en esta cuestión, pero sería bastante interesante volver a leer los textos en los que Carlos Boitigua se refiere a esto, ¿no? Hasta qué punto Jesús, como humano, ha aprendido todas las cosas humanas de su madre, de una mujer. Vale, otras de las cuestiones interesantes que trata Carlos Boitigua en este libro, Mulieres Dignitatem, es la lectura filosófica que hace del fragmento del Génesis, de cómo ese fragmento del Génesis en el cual se crea primero al hombre y supuestamente de su costado se saca a la mujer, tiene una lectura antropológica, filosófica muy interesante, ¿no? Ese texto nos dice
primero es creado el hombre y en cierta manera es como que está en un mundo que podríamos decir es perfecto, es paradisíaco. Y sin embargo, aunque está rodeado de toda clase de seres y de animales, se siente completamente solo. Solamente comienza a sentirse acompañado cuando aparece por allí Eva, la primera mujer, ¿no? Bueno, la lectura que hace Carlos Boitigua de este relato es que en cierta manera el hombre solamente va a encontrar un igual con la mujer.